Hola niños, buen día, Dios los bendiga, espero que estén muy bien. Y bueno, vamos a continuar este día con las lecciones que hemos estado viendo porque recuerden que estamos viendo el libro de Hechos, la vida de la iglesia y bueno, también hemos estado viendo la vida de Pablo, ¿verdad? Sus historias. Recordamos que hemos visto sus viajes. Primero vimos cómo Dios lo rescató y de ser un hombre que perseguía a los cristianos, cambió a ser un misionero, ¿verdad? Un apóstol. Entonces, bueno, esta lección se llama Pablo viaja a Roma. Es un viaje pues un poco diferente, ahorita les voy a decir por qué. Y esta lección se encuentra en Hechos 23, del 31 al 35 y los capítulos también del 24 al 28. Ahí vamos a encontrar esta historia. Primero vamos a orar para iniciar, ¿ok? Dios, gracias porque cada día nos has bendecido. Gracias por todo tu amor, por tu misericordia, porque nos ayudas, porque estás con nosotros, Señor. En esta hora, ayúdanos a aprender más de tu palabra, a que tu palabra, Señor, quede sellada en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos a todos los que estamos viendo esta lección. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, niñas. Bueno, pues como les decía, esta historia se encuentra en Hechos. Como hemos estado viendo las demás historias también de Hechos, de la vida de Pablo, los viajes de Pablo. Bueno, esta historia dice la Biblia, vamos a verlo aquí, como recordamos que Pablo, había mucha gente que creía en la predicación de Pablo, en la palabra de Dios, pero había gente que no, ¿verdad? Había gente que era enemigos de Pablo, que no les gustaba que Pablo siguieran compartiendo el mensaje de la verdad, de la vida, ¿verdad? De Jesús. Entonces dice la Biblia que cuando Pablo llegó a Jerusalén, dice que tuvo muchos enemigos, algunos judíos eran enemigos de Pablo y dice que no descansaron hasta verlo en la cárcel, ¿verdad? Hasta verlo preso. Entonces dice que fue arrestado por cargos falsos, ¿verdad? Por mentiras. Decían, no, es que Pablo dijo tal cosa, es que Pablo hizo tal cosa. Pero ninguna de las cosas de las que hacía Pablo rompían las normas, ¿verdad? Las leyes de aquel tiempo. Pablo siempre actuó de la mejor manera, ¿verdad? No tuvo ningún motivo para que lo metieran a la cárcel. Sin embargo, como tenía enemigos, pues lo metieron a la cárcel, nos dice la Biblia. ¿Sí? Entonces dice la Biblia aquí que Pablo se dio cuenta que los judíos lo iban a llevar a Jerusalén para juzgarlo, ¿verdad? Pues también para matarlo. Él sabía qué intenciones tenían ellos, no nada más era juzgarlo, querían deshacerse de Pablo. Entonces dice que Pablo pidió ser juzgado en Roma, ¿sí? Dijo, no, mejor llévenme a Roma para que ahí me juzguen. Y fue lo que pasó. Dice la Biblia que entonces lo llevaron a Roma en un viaje de varios tiempo y dice que el barco fue enviado por 40 soldados que lo iban custodiando. Iban muchas otras personas, otros presos también, pero dice que a Pablo lo estaban cuidando 40 soldados. Dice que iban en el camino y que se vino una gran tormenta. Imagínense cómo son las tormentas del mar, fuertes, ¿verdad? Poderosas, que tal vez hasta les dio mucho miedo. Yo creo que sí, dice la Biblia, que iban en esa tormenta y dice que todos pues tenían miedo, ¿verdad? Pero dice la Biblia también que Dios mandó un ángel de Dios. Dios se manifestó a Pablo y le dijo, no tengan miedo, ¿verdad? No, a ninguno de ustedes les va a pasar nada, nadie va a morir en estas tormentas, ¿sí? Entonces Dios, ahí en las dificultades de Pablo, vemos que Dios seguía con Pablo. Dios jamás dejó a Pablo, ni nos va a dejar a nosotros, aún en las dificultades. Aún que a Pablo lo juzgaron, lo metieron a la cárcel, aún todas las dificultades que vivió Pablo, los momentos difíciles, él seguía animado, seguía buscando a Dios, seguía compartiendo la palabra de Dios y Dios le decía, tranquilo, yo estoy contigo, nada les va a pasar, ¿sí? Imagínense a Pablo, tantos viajes que hizo, recorrió muchos lugares compartiendo la palabra de Dios, la gente se convertía, pero Pablo tenía sus enemigos. Entonces dice la Biblia que llegaron al lugar donde tenían que llegar, llegaron a Roma. Al final de cuentas, después de pasar muchas cosas y después de pasar tormenta y hambre y muchas cosas, dice que llegaron ahí. Entonces dice la Biblia que Pablo estuvo en Roma algún tiempo y dice que estuvo, aún así, fíjense lo que pasó. Estuvo ahí y estaba como prisionero, pero en una casa le dieron pues el permiso de estar como
como digamos encarcelado, pero en una casa, ¿verdad? Digamos un poquito más cómodo, pero aún así era un encarcelamiento domiciliario, se le dice, ¿verdad? Un arresto domiciliario. Él estaba ahí y a pesar de que no podía hacer todo lo que quería, estaba vigilado, estaba en ese arresto en una casa. Bueno, él dijo, yo voy a seguir compartiendo la palabra de Dios, y desde ese lugar, dice la Biblia que estuvo otros 2 años ahí, en Roma. Estuvo compartiendo la palabra de Dios, la gente venía y escuchaba, estuvo Pablo animado, imagínense. Bueno, también se me pasó comentarles que dice la Biblia que estuvo primero en un juicio, 2 años, en un juicio cuando le decían, ¿qué vamos a hacer con él? Y que es un mentiroso, y Pablo decía, no, yo solamente predico la palabra de Dios. Ahí estuvo 2 años primero en un juicio. Luego dice que lo llevaron a Roma y estuvo otros 2 años ahí en Roma, ¿sí? Entonces, dice la Biblia que él siguió adelante, ¿verdad? A pesar de estar prisionero, no se lamentó y dijo, Dios, ¿por qué me pasa esto? Yo no quería sufrir. Claro que no, dijo, bueno, estoy aquí, sufro por causa del evangelio, por predicar el evangelio. Si tengo que sufrir para llevar el mensaje, lo voy a hacer. Y siguió predicando desde donde estaba. Dice, él mantuvo el ánimo, ¿verdad? Aunque estaba prisionero, estaba viendo resultados positivos, estaba viendo que él seguía compartiendo la palabra de Dios, seguía llegando a los corazones, y eso para Pablo pues era hermoso, a pesar de sus dificultades, a pesar de lo que le costó ser prisionero, ser arrestado, ¿verdad? Entonces, también dice la Biblia que se cree que por esos tiempos, se cree que Pablo pues finalmente murió, ¿verdad? Y se cree que murió decapitado en esos tiempos. Entonces, pues vemos que Pablo hasta el último momento de su vida siguió compartiendo la palabra de Dios. Imagínense, a pesar de todos los momentos difíciles que vivió y los buenos momentos, él siguió adelante, siguió animado. No hubo un momento en el que dijo, ya Dios, renuncio a este trabajo que me diste, a esta misión, renuncio y ya me voy a vivir feliz y tranquilo. No, para él compartir el evangelio era ser feliz. Era feliz de cumplir el llamado de Dios, de contar las maravillas de ese Dios que lo rescató, que lo salvó, que murió en la cruz por nuestros pecados. Un Dios tan grande. Entonces, esa es la historia de cómo Pablo viaja a Roma, pero porque lo encarcelaron y lo llevaron a juicio, y estuvo ahí en Roma, encarcelado, pero siguió compartiendo la palabra de Dios hasta todos los días de su vida, hasta el fin de su vida. Y fíjense, vamos a ver el versículo, que es muy bonito y muy importante. Vayamos por favor a Hechos, si quieren irlo buscando, Hechos 26, 22 y 23. Ese es el versículo del día de hoy, Hechos 26, 22 y 23, ¿ok? Fíjense lo que dice Hechos 26, 22 y 23. Pablo dijo, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Fíjense lo que dijo Pablo, dijo, habiendo obtenido auxilio de Dios, dijo Pablo, yo siempre he visto la mano de Dios. Siempre he obtenido auxilio, o sea, Dios siempre me ha ayudado y sigo adelante, ¿verdad? Hasta el día de hoy, dicen, dando testimonio a pequeños y a grandes. El mensaje de Dios, por medio de Pablo, llegaba a pequeños y a grandes. Y también dice Pablo, solamente digo lo que tengo que decir, la palabra de Dios, lo que está escrito y lo que dijeron los profetas y Moisés que había de pasar. Dice, y que Cristo había de padecer y de ser resucitado. ¿Sí? Y de compartir el evangelio a todas partes y a los gentiles. Y eso fue lo que Pablo vivió en su vida. Siguió compartiendo, primero fue transformado por Dios, compartió la palabra de Dios, no se desanimó a pesar de las dificultades, decía, Dios es mi auxilio, ¿verdad? Siempre me ha ayudado y yo persevero, sigo adelante, compartiendo el mensaje, comparto ese Cristo crucificado de Dios que vino a morir por nosotros, de un Dios grande, que resucitó de los muertos, que compartió a todo el mundo y dijo, yo también comparto a todas partes, ¿verdad?
Y así fue la vida de Pablo, compartió y siguió adelante a pesar de todo. Y pues es un ejemplo muy importante, muy bueno para nosotros ver a Pablo cómo siguió adelante a pesar de sus dificultades, ¿sí? A pesar de las cosas que para él y para todo el mundo hubieran sido difíciles, tal vez de renunciar, de decir, ya no quiero, Jesús, ir a los viajes, ya no quiero más hacer más cosas, porque la gente, luego tengo enemigos, ¿verdad? La gente luego se quiere vengar de mí solo por compartir la verdad. No, el Pablo dijo, yo sigo adelante, camino, ¿verdad?, hacia la meta, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo las escrituras, y sigo adelante porque tengo un Dios que siempre me ha ayudado y que es un Dios vivo que resucitó de los muertos. Entonces, niños, esta es una lección muy hermosa. Hemos estado viendo este libro de Hechos. Nos anima a seguir adelante, a seguir compartiendo, a seguir adelante en todo lo que estemos haciendo porque Dios está con nosotros, ¿sí? Entonces los invito, chicos, a que sigan adelante ustedes también. Si tienen ustedes alguna dificultad en sus vidas o en su familia o en su escuela, no sé, recordemos que Dios está con nosotros, sí, que tenemos momentos buenos y momentos no tan buenos, pero que Dios está contigo, que Dios te va a ayudar, que Dios es tu auxilio, que podemos clamar a Él si tenemos alguna dificultad. Sabemos que tenemos un Dios vivo, que tenemos un Dios fuerte, un Dios que hace milagros, un Dios poderoso. Así que no se desanimen, sigan adelante como Pablo y sigan compartiendo el evangelio a las personas que los rodean. Entonces los invito, ánimo, sigamos esforzándonos hasta llegar a la meta, ¿verdad? Todos los días de nuestra vida. Entonces, bueno, pues espero que estén muy bien, Dios los bendiga. Esta semana les recuerdo las actividades que hemos estado viendo y haciendo. Como actividad, pues leamos este versículo de nuevo, ¿sí? Y les voy a pedir que lo lean y traten de memorizarlo. Está un poquito largo, pero realmente no tan largo, porque todo lo que dice está muy padre y es muy, muy importante, como lo que hizo Pablo. Dice, yo sigo adelante, prediqué el evangelio, lo que decía Moisés. Entonces vamos a memorizar Hechos 26, 22 y 23, ¿ok? También les recuerdo, si tienen alguna petición de oración, recuerden que hemos estado haciendo nuestras listas de oración, cada quien en su casa tiene la suya, sigamos orando. Sí, pero si tienen alguna necesidad, alguna dificultad, también mándenme por favor un WhatsApp, un mensajito, igual yo para seguir orando por ustedes específicamente. Claro que siempre oramos por ustedes, pero si tienen algo en específico, pues háganlo saber para estar orando por ustedes, seguir orando. Entonces, chicos, Dios los bendiga y mucho ánimo. Bye.